Bueno, otra noche con ustedes y en esta noche vamos a traer a una de las figuras del Chaco, por todos ustedes conocida. ¿Y para qué tantas presentaciones, digo yo? ¿Saben con quién vamos a estar? Con Hugo Sacher. No. Lo del diputado provincial, eso es una cuestión. Hugo Sacher tiene muchos antecedentes en el Chaco. Y nuestra intención es que nos cuente, desde cuando más o menos se acuerda, cómo se desarrolló, cómo fue evolucionando, cómo llegó y cómo se encuentra en este momento. Sí, ya sé, en este momento está lleno de trabajo, que tiene que ir a un lugar, que tiene que ir al otro, que la cámara, que la sesión, que el bloque, ¿no? Bueno, todas esas cosas las vamos a ver pausadamente y ordenadamente. ¿Cómo le va, don Hugo Sacher? Pero muy bien, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Bueno, Sacher, la intención nuestra es que usted le cuente al pueblo del Chaco la evolución que tuvo desde chiquito hasta ahora. Cuando le digo la evolución es que quiero que la gente conozca que el hoy diputado provincial también fue un chico como muchos chicos que hay hoy, que también fue un joven, que también fue un estudiante, que también tuvo preocupación por las situaciones de todo el pueblo y entonces dijo, no, tengo que hacer política porque de esa manera voy a tener más fuerza para repartir esos bienes que yo sueño en mi mente, y hasta el día de hoy. Y después vamos a ver si la gente quiere escuchar lo que está haciendo hoy o dice, no, Sacher no sirve, a un costado. Vamos a hacer esa prueba. Con mucho gusto. Yo, a ver, soy nacido en una colonia agrícola de Santa Fe, donde fui a la escuela los primeros años, primer y segundo grado. El primer año en carácter de oyente, porque mi madre me enseñó a leer y escribir a los 4 años, de manera tal de que cuando fui a la escuela en carácter de oyente, sabía ya leer, escribir y me aburría. Al segundo año me preparo para ir al primer grado y en realidad la maestra me toma 2 o 3 ejercicios, creo, y me dijo, usted debe ingresar a segundo grado. De manera tal de que esa particularidad también forma parte de mi vida. Posteriormente, por una cuestión familiar, continué la escuela primaria en Román, provincia de Santa Fe. Allí también hice el secundario, una infancia normal, común, con muchos amigos del barrio, con los cuales además de las travesuras compartíamos la escuela, compartíamos el deporte, los juegos. Mi casa era el centro, digamos, el nucleamiento de los pibes, porque teníamos un gran árbol de timbó en el patio, y allí arriba volaban nuestras ideas. Es decir, nos sentíamos en un avión, nos sentíamos en la selva, porque en ese momento había un solo televisor en el barrio. Entonces íbamos a mirar al atardecer Tarzán, El Zorro, Los Tres Chiflados, y los sábados era Pipo Mancera. Y los domingos, cuando nos dejaban ir, es decir, voy contando, no es que todos los días podíamos ir a mirar, nos dejaban en determinado momento. Pero digo, esa fue la niñez que pasé, digamos, como la de todo en aquellas circunstancias, a tal punto que el secundario, a mitad del secundario ocurre el golpe militar. Yo soy nacido en el año 1962, de manera tal de que en el año 1976 tenía 14 años. Un chico. Y la adolescencia la viví en esa circunstancia. Siempre le cuento a mis hijos, digamos, 12 de la noche en el boliche, en un pueblo nos conocemos todos, pero prendían la luz y había que, 12 de la noche, había que
ponerse contra la pared y mostrar los documentos. El que no tenía documento o volvía a la casa o lo llamaban al padre, cuando era menor. Porque también esa era la travesura. Nosotros no teníamos quizás la edad que hoy sí tienen los pibes para ir al boliche. En aquel momento era mucho más restrictivo. Y posteriormente, en el año 1980, tuve que decidir la posibilidad de continuar estudios universitarios. Román está a la misma distancia respecto de la capital de la provincia, Santa Fe, capital, que de Corrientes, capital. De manera tal de que había elegido seguir la carrera de bioquímicos. En aquel momento se rendía examen de ingreso y además había cupo. Es decir, no solamente alcanzaba con rendir bien, sino que tenía que entrar con un muy buen puntaje para estar dentro del cupo. De manera tal de que en análisis así especulativo, decidí venir a Corrientes, junto con otros amigos y compañeros de Román que eligieron otras carreras. Pero vinimos varios, digamos, con esa posibilidad de hacer, con un gran esfuerzo de nuestros padres, porque eran pequeños agricultores, todos con las vicisitudes de un pequeño agricultor. Yo cuento siempre que mi papá tenía un tractor Pampa. Es decir, decir esto a un chico, pero el tractor Pampa lo hizo Perón, en la etapa de Perón. Fue un tractor nacional que tenía un solo cilindro, que cuando comenzaba a funcionar se enteraba toda la colonia, y que mi trabajo era calentar la bujía en los días de frío para que mi papá hiciera girar una manivela y allí comenzara a andar. Creo que se hacían en Córdoba. Y se hacían en Córdoba. Es más, hoy es objeto, le diría, de museo. Claro. Hace muy poco tiempo, recogiendo cosas de mi casa paterna, al haber fallecido mi madre, encuentro el manual de cómo funcionaba el tractor Pampa. Entonces, digo en esto para que nos ubiquemos lo que les costaba a nuestros padres poder enviar un hijo a la universidad o mantener un hijo fuera de la casa, porque en definitiva fue eso. Me vine a estudiar a Corrientes, tuve un hecho trágico en el medio del primer año, falleció mi padre y me volví a Santa Fe, a Román, a trabajar al campo, y al fines de ese año recibí una carta muy significativa de quien había sido docente de la primer materia de la carrera bioquímica, instándome a que continuara. Quiero decir con esto que yo, además de todo esto, hacía mucho deporte y creo que jugaba bien al fútbol, de manera tal de que ya me habían ubicado en un club, me habían conseguido trabajo para que continuara mi vida normal y además trabajar en el campo. Todo eso mi madre me pidió que lo dejara y que si esa carta llegó era por algo y que avanzara. Debo decir también que en ese momento tenía un hermano, 10 años menor que yo, que quedaba al cuidado de mi mamá. Así que me vine e inicié mi carrera, le di continuidad a la carrera con mucho esfuerzo, yo siempre digo sin temor a sonrojarme, al contrario, con mucho orgullo. En algún momento repartía los diarios del barrio, en la madrugada correntina. Posteriormente trabajé en el laboratorio de una clínica muy importante de Corrientes, los sábados y domingos. Después esa misma clínica me pidió que trabajara de lunes a viernes. Posteriormente trabajé aquí en Resistencia, y toda mi carrera prácticamente la hice trabajando, sin que eso impidiera que terminara mi carrera en tiempo y forma y que hiciera lo otro que comenzó a despertar en mí y que en definitiva es mi pasión, digamos, ¿no? La política universitaria. Es decir, en los tiempos de vuelta a la democracia, donde había que estimular a nuestros compañeros estudiantes a la participación y a la organización de las carreras para la etapa democrática. Y bueno, así nació el primer centro de estudiantes de ciencias exactas, pero en realidad era el primer centro de estudiantes de bioquímica.
a través de un movimiento que se llamaba Movimiento Independiente de Bioquímica, porque eso garantizaba la participación de todos. Se crea después los distintos centros de estudiantes, o primigeniamente, porque en realidad ni siquiera estaban institucionalizados todavía antes del 83. Se crean el centro de estudiantes de las distintas carreras de ciencias exactas, de la Facultad de Ciencias Exactas en Corrientes, que una vez recuperado la democracia, se transforma en el Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, donde también tuve participación en el primer gobierno de aquel, y el presidente, para que nos ubiquemos cómo se van atando las cosas, fue Fabián Ríos, que fue el último intendente peronista, digamos, de la ciudad de Corrientes. Es decir, ¿Y usted se acuerda de algunos principios que tenía el estatuto de ese centro de estudiantes? bueno, sí. A ver, porque para estimular la participación en tiempos complejos, estamos hablando de 81, Sí. 82, en realidad lo que buscábamos era que la participación del estudiante, en el caso de la carrera de bioquímica, nos permitiera mejorar la carrera y le diera un sentido más cercano a la biología que a las materias duras que hasta ese momento teníamos. De manera tal de que uno de los artículos, no recuerdo, pero uno de los primeros, era el trabajo por y para la carrera. Y eso hacía, o hizo, que con posterioridad el resto del alumnado viera que lo que nosotros hacíamos en pos de la carrera iba en beneficio del conjunto. Es decir, y que más allá del posicionamiento ideológico o partidario, que en realidad partidario todavía no había, se privilegiaba la carrera. Después nace lo que nosotros denominamos convergencia estudiantil universitaria, que para mí fue la primera experiencia de un frente, porque allí habíamos peronistas, demócratas progresistas, partido intransigente, demócratas cristianos, movimiento de integración y desarrollo, el MIT de aquel momento, y jóvenes que no tenían ninguna afinidad, y también jóvenes que eran radicales o que habían elegido. Era de un amplio espectro. Y la competencia natural posterior al 83 era Franja Morada, es decir, que representa a la Unión Cívica Radical en su presencia universitaria. Pero bueno, esas fueron las primeras, la primera incursión que hemos tenido, yo particularmente, a la política universitaria, que nos permitió formarnos, que nos permitió preocuparnos por el conjunto, y yo creo que de allí al paso a la militancia política partidaria fue un paso. Efectivamente muy sencillo, ya hecho ya como profesional, ya trabajando como profesional en Puerto Tirol, localidad que elegí para radicarme en la actividad privada, y que actividad privada que la comencé al mes que me recibí. Me recibí en agosto del año, en julio del 86, y en agosto del mismo año estaba trabajando en Puerto Tirol en la actividad privada, con mucho sacrificio también, porque comprar equipamiento era muy complejo, y en ese caso ya era absolutamente generado por los ingresos que tenía del trabajo y el aporte de quien hoy es mi esposa, en ese momento mi novia, que también estudia bioquímica, que también se recibía de bioquímica. Así que ha sido todo en paralelo, y en Tirol comencé con la participación política partidaria. Eso de Tirol, que ocupa un lugar muy importante en sus sentimientos, ¿cómo fue la llegada a Tirol? ¿Y por qué fue la llegada a Tirol? ¿Y por qué eligió Tirol? Un domingo a la tarde, después de terminar mi guardia, en un nosocomio aquí en Resistencia, me pasan a buscar mis compañeros de laboratorio para ir a tomar mate a Puerto Tirol. Para mí, en ese momento, era algo semejante a otros puertos, de manera tal de que
pensaba de que la incorporación del puerto indicaba que estaba sobre el río Paraná. En realidad salimos hacia el oeste y ingresamos a una localidad donde lo que había era un río que, obviamente el Río Negro, al cual se lo atravesaba por un puente y se entraba a la localidad. ¿Qué me impresionó de Puerto Tirol? Nos sentamos a tomar mate en el costado de la laguna y la amabilidad de la gente, de, como en todo pueblo chico, de saludarlo amablemente, de preguntar si le gustaba el pueblo, si venían de paseo, es decir, lo que normalmente ocurre en una localidad chica, que a su vez le diría que es hasta una autoseguridad que se genera. Claro. Bueno, eso era muy semejante al pueblo donde yo pasé mi niñez y mi adolescencia, es decir, donde todos nos conocemos, donde para bien y para mal, digamos, se comparte todo. Entonces, con mis circunstanciales acompañantes, le digo, cuando subimos al auto, le digo que ese iba a ser el lugar donde me iba a ir a instalar profesionalmente. Me preguntaron si estaba seguro. Quiero que pongamos en tiempo y espacio, digamos, Tirol del año 86. Claro. Absolutamente distinto al Tirol de hoy. No había agua potable, es decir, una serie de deficiencias comunes a las comunidades de toda el Chaco, excepto la Resistencia o San Peña, digamos que eran ciudades mucho más grandes. Pero bueno, elegí por eso, elegí por su gente, y desde que llegué no me fui más, digamos, y allí posteriormente me casé con mi actual esposa, mi compañera siempre, y conformé mi familia. Mis hijos son tiroleros, o sea, en realidad ellos son tiroleses, yo soy tirolero, ¿no? Pero hoy ellos se consideran tiroleros, porque entonces es bueno aclararlo. A ver, vamos, ¿cómo es eso? A ver, el negro Cristaldo, un autor importantísimo del Chaco, en su libro Raza Chaco, siendo él hombre de Puerto Tirol, es nacido en Puerto Tirol, incorpora el término chaqueñero para todas aquellas personas que no habiendo nacido en el Chaco, pero que sí vinieron a conformar lo que hoy es la actual provincia del Chaco, le incorporó el chaqueñero. Es decir, como decir, bueno, vinieron, los consideramos chaqueños, pero un poco más. No hay un origen de nacimiento aquí, pero el compromiso que tienen para con la provincia del Chaco hace que sean chaqueñeros. De manera tal de que en Tirol, el término tirolero, recordando que Puerto Tirol, al margen de cómo se conformó con la llegada de los inmigrantes italianos, los hacheros correntinos y la población aborigen ya existente, con posterioridad recibió la inmigración interna de gente del norte de Santa Fe que venía de la actividad taninera. Es decir, hay muchas personas que son de Villa Guillermina, de La Gallareta, de Villa Ana. Digamos que a medida que se iba trasladando la actividad taninera hacia el norte, también las familias se iban trasladando, porque eran obreros especializados, etcétera, etcétera. Y después también una presencia muy fuerte de correntinos que venían a trabajar en los obrajes, de manera tal de que cuando uno analiza la conformación, habemos muchos que hemos venido a Tirol. Bueno, somos tiroleros, es decir, y a uno le incorporan eso cuando visualizan que usted se incorporó a la comunidad, a sus valores, pero también a su identidad. Entonces, ser tirolero es casi un título de honor para nosotros, y marcamos siempre la diferencia, porque cuando escuchan y nosotros decimos tirolero, siempre nos preguntan, ¿pero no es tirolés? Efectivamente, bien dicho, es tirolés, pero el término tirolero para nosotros tiene ese condimento que se lo incorporó por extensión
lo que en su momento el Negro Cristal lo dijo. Así que para nosotros, así que hoy, volviendo, mis hijos son, además de nacidos en Tirol, son tiroleros. Bueno, aquí tenemos que hacer una breve acotación, ¿no? La gente nacida en Tirol acepta al de afuera siempre y cuando cumpla con ciertas cualidades. De lo contrario, es un extranjero que está en Tirol. Sí, sí, sin duda. Es decir, además creo que la gente de Tirol, por su conformación, es muy abierta en el sentido de permitirle a uno rápidamente incorporarse a sus instituciones, a sus reuniones. Yo siempre cuento, yo llegué un día, puse en funcionamiento el laboratorio un día lunes, y por la tarde, noche, vecinos vinieron a invitarme a que fuera al otro día a almorzar con ellos. Es decir, rápidamente me permitieron generar una red. Yo viví antes de casarme, digamos, al poco tiempo me casé, pero 3 meses viví solo en Tirol, ¿no? Iba y venía porque todavía vivía en Corrientes. Es decir, porque mi facultad, mi carrera universitaria la había concluido hace muy poco y todavía vivía en la pensión de Corrientes. Así que era 2 o 3 días en Tirol, volvía, hasta que definitivamente alquilé en Tirol y conformé mi familia allí en Tirol. Así que nunca me voy a olvidar, digamos, de la apertura de esa familia. Y trato, en la medida de lo posible, de devolver eso. Es decir, cuando alguien llega a Tirol, abrir los brazos, hacerlo sentir bien, y que sea la elección de esa persona, quedarse o no, formar parte o no de esta comunidad, y precisamente haciendo referencia a lo que usted dice. Es decir, ante tamaña muestra de apertura, tiene que haber una respuesta del otro lado para decir, bueno, yo vengo a estar, a aportar, a jugar, así venga 6 meses, venga 3 años, venga 30 o venga 50. Así que bueno, eso, Tirol es una localidad que tiene una identidad muy fuerte, muy, muy fuerte, y que nosotros después en función de gobierno la hemos podido trabajar. Pero desde el momento de que un hombre de Tirol, una mujer de Tirol, un joven de Tirol o un niño de Tirol, cuando canta el chamamé Puerto Tirol se pone de pie, está indicando su apego a eso, es decir, a algo que lo relaciona con sus orígenes, con los orígenes de sus padres, pero con su pueblo. Es decir, cuando habla del Río Negro, de la Laguna Belegoy, bueno, es una foto, el chamamé Puerto Tirol es una fotografía del pueblo. Entonces, yo particularmente siempre digo que probablemente, respetando a todos los pueblos del Chaco, la gente de Tirol probablemente es la más orgullosa de su pueblo. Y lo lleva, es muy humilde en su expresión la gente de Tirol, pero muy fuerte en su convicción de por qué quiere estar siempre cerca a su pueblo. No siempre físicamente, pero sí a través de la música, del arte, de la cultura, de la cuestión familiar. Sájar, usted me trae a la memoria, no hechos, pero sí lecturas que he hecho acerca de distintas partes del país y del mundo, ¿no? Y hace muy poquito estaba leyendo una historia de un gran cirujano. No recuerdo la cantidad de intervenciones que había hecho en su vida, ¿no? Y decía que en todas las intervenciones él siempre recordaba la anatomía de Testú. Dice, siempre que abro está todo dispuesto de acuerdo a ese libro de anatomía, pero nunca encontré el alma. Bien. Bueno, el alma es esa parte del cuerpo humano que está con él, pero no se la ve, pero sí se la siente. Usted me está diciendo que a Tirol hay que sentirlo. No, sin duda, y es uno de lo que, a ver,
yo lo cuento, a veces me dicen que muy apasionadamente, pero es lo que uno siente, porque siempre hay una referencia al lugar donde uno nació, siempre hay una reminiscencia del lugar de donde uno proviene. Yo, naturalmente, jamás voy a dejar de reconocer, además voy con cierta frecuencia a Santa Fe, a Román concretamente. Pero mi lugar en el mundo, usted me dice cuál es mi lugar en el mundo, es Puerto Tirol. Por eso siento y trato de transmitir ese sentimiento con quienes uno habla, con quienes uno se interrelaciona, porque entiendo que si uno transmite ese sentimiento, también ayuda a quererlo. Entonces, cuando hicimos el himno, incorporamos como figura al himno al chamamé, como himno de Puerto Tirol, y después del himno nacional argentino se canta Puerto Tirol en todos los actos públicos, incluso la propia presidenta de la Nación, cuando vino a inaugurar en el Parque Industrial la planta textil Santana, a la gente de protocolo se le explicó que si bien eso demandaba minutos, había que incorporarle en el protocolo el chamamé Puerto Tirol. Como es una forma de generación tras generación ir utilizando un símbolo que los va uniendo. No nos equivocamos, creo yo que no nos equivocamos. Yo le diría que uno en los actos públicos normalmente está en un lugar que permite ver a la gente de una manera diferente, y cuando canta el chamamé Puerto Tirol hay sentimiento. Y cuando termina el chamamé Puerto Tirol, los alumnos de las escuelas, muchos de ellos emiten un zapucay o un grito que sale de adentro. Entonces, si eso no es un reflejo del alma, bueno, cerquita anda. Entonces creo que eso es lo importante. Sin que eso deje de ser de lado el amor por la República Argentina. Pero el tirolero es tirolero. ¿El deporte formó parte de su vida? Sí, seguro. Sí. ¿Cómo? Cuénteme alguna cosita chiquitita, ¿no? Para que la gente se entere y que vea que también los que hoy son diputados provinciales, en otra época cuando disponían de más tiempo, hacían deporte. Y hacían deporte porque el deporte creo que es interesante desde el punto de vista social y desde el punto de vista individual. No, sin duda. Es decir, tuve una juventud con mucha práctica deportiva, mucho fútbol, mucho vóley, que en ese momento comenzaba a tener presencia. El vóley sobre todo a nivel competitivo intercolegial. En toda la provincia de Santa Fe tuve la suerte de recorrer prácticamente con el vóley. Y con el fútbol jugué hasta que vine a la universidad. Después del hecho trágico que hice referencia, volví. Jugué 2 meses más o 3 meses más. Después cuando ya en toda mi carrera tuve que dejar el deporte, es decir, practicarlo circunstancialmente, pero en aquel momento lo hacía competitivamente. Entonces cuando llego a Tirol me invitan a participar y llegué a jugar en los 2 clubes, en Independiente y en Juventud. Y volví a jugar al vóley, ya no competitivamente, sino socialmente, algo que estaba llegando a Tirol. Jugábamos por las noches en una cancha detrás de la sede social del club Independiente. Después llevamos eso al sindicato toninero, se fue armando todo un equipo y siempre estuve ligado. Y después, bueno, me dediqué a colaborar con las instituciones, fui mucho tiempo presidente del Club Juventud, sigo colaborando con el Club Juventud. En realidad colaboro con todos los clubes que puedo y de mi localidad, con todos. Y la suerte que hizo que cuando ocupé espacios de decisión, pude desde lo mismo trabajar para las instituciones.
cuando estuve en el Senado, llegué a ser presidente de la Comisión de Deportes del Senado, y eso me permitió tener una visión distinta y desde la legislación poder colaborar en resolver temas fundamentales para el deporte social y amateur, al cual yo defiendo a capa y espada. Y me permitió trabajar en muchas leyes, que varias de las cuales hoy se están, han traído soluciones, pero una en especial, que es la ley de fideicomiso con control judicial de los clubes deportivos, que permitió salvar del remate de la quiebra a Racing Club, a Forever, es decir, Sportivo Español, Temperley, Almirante Brown, etc. Y al mismo tiempo incorporarme a un movimiento al cual hasta el día de hoy pertenezco, que es el Movimiento Social del Deporte, que somos un grupo de hombres y mujeres, o de mujeres y de hombres, como se quiera plantear, de todo el país, que como premisa tenemos la defensa del deporte social, del deporte amateur, y un marco, darle un marco crítico y al mismo tiempo solidario al deporte profesional. De allí surgió la idea de lo que hoy se está ejecutando, que es el derecho de formación, que hoy todas las instituciones ligadas al fútbol profesional, al vóley profesional, al deporte profesional en su conjunto, le permiten a los clubes formadores una mínima parte de los grandes contratos a los cuales acceden aquellas personas que van al superprofesionalismo. Y hay casos aquí en el Chaco que han logrado esto, pero también lo hay en todo el país. Los grandes clubes, Boca, River, hoy reciben derecho de formación, y a su vez los clubes que cedieron jugadores a Boca o River también reciben formación. Porque en un país donde algunos ganan millones de dólares en el mes, el club de donde salieron no tiene zapatillas para ponerle a los pibes de inferiores. Entonces el derecho de formación que buscaba, que parte, mínima parte de eso, venga al club de origen, y eso hizo que cambiara su situación. Así que fue una gran discusión que tuve con la FIFA, en ese momento encabezado por Joao Avalanche. Tuve la suerte de conocer muchos dirigentes del mundo. Tuve la suerte de recorrer parte de eventos deportivos, fundamentalmente futbolísticos, cuando la República Argentina era un problema, las hinchadas, la incorporación de la tecnología a las canchas fue parte de un trabajo que hicimos oportunamente, de relacionarnos con la dirigencia inglesa y con la dirigencia española, desde el estadio de River, desde el estadio de Boca, desde el estadio de Vélez. Es decir, siempre he tenido esa posibilidad de brindarme a través del deporte. Bueno, después, naturalmente, ya siendo intendente, la promoción, el acompañamiento, para mí es muy, muy importante que cada ciudad tenga un polideportivo de acceso gratuito, pero no para que solamente practiquen fútbol, sino para que a través del deporte se incorporen al sistema sanitario. Y uno que es peronista sabe que la esencia de los Juegos de Evita, promovidos por Carrillo, fue permitirle a los niños y jóvenes de todo el país el acceso al sistema sanitario. Hasta ese momento, ninguno de esos pibes era controlado desde el punto de vista sanitario. Carrillo, con mucha picardía y viveza y con el gran apoyo de Evita, hizo que los Juegos de Evita pusieran como elemento para poder incorporarse, pasar por el sistema sanitario. Bueno, a tantos años de eso, uno tiene que darle continuidad, así que es que verdaderamente interpreta lo que hizo Ramón Carrillo. Estamos hablando de Hugo Sacher, un hombre que no es muy mayor, pero tampoco es muy chico. 55. Bueno, entonces hay gente que se va a preguntar, ¿y quién era Carrillo? ¿Por qué no le explica un poquito a los televidentes quién fue Carrillo? Bueno, el doctor Ramón Carrillo fue el primer ministro de salud del país
porque hasta ese momento no había ministerio. Hasta ese momento solamente había una dirección sanitaria a nivel país. El doctor Ramón Carrillo, que era un santiagueño, comenzó a trabajar en la epidemia más importante de paludismo que tenía el país, con una forma de combatirlo, entendiendo que era una cuestión social, la transmisión del virus, y al mismo tiempo que había que ir no sobre la enfermedad, sino sobre el origen y sobre quién lo transportaba. Pero al mismo tiempo cambió el concepto sanatorio y hospital. Hasta ese momento, el sanatorio, como su nombre lo indica, sanatorio, era el lugar donde se garantizaba que se podía sanar. Y el hospital, donde iban los sectores más humildes, era en donde siempre había carencias y donde muchas veces no pasaba de ser un depósito de personas enfermas esperando hasta el último día. Entonces, esa diferencia sustancial de visión la incorpora Carrillo y hace el mayor despliegue sanitario del país, con hospitales en todas las regiones, con toda la tecnología, y desde ese momento era más importante ir al hospital público con toda la tecnología de acceso a los sectores más vulnerables, comparado con lo que hasta ese momento, hasta su llegada. Pero bueno, la política argentina fue muy ingrata con Ramón Carrillo. Con el golpe militar del 55, Ramón Carrillo se va del país y termina sus días haciendo lo mismo que hizo acá en Brasil. A tal punto que los brasileros lo despiden con honores y le proponen al gobierno militar de ese momento, quiero recordar que Brasil también tenía un gobierno militar, le proponen al gobierno militar de ese momento, como agradecimiento a lo que había hecho en Brasil, trasladárselo a la Argentina con honores. La Revolución Libertadora no lo permitió. El resto de Carrillo vinieron mucho tiempo después. Y la historia oficial argentina trató de ponerlo en un segundo plano. Recién en los últimos años, Ramón Carrillo volvió a tener, a ser nombrado fuera del ámbito político partidario, y ha permitido que las nuevas generaciones sepan quién es Ramón Carrillo. Falta mucho para que se conozca en profundidad, pero así rápidamente para que se sepa que Ramón Carrillo es el creador del sistema sanitario de la República Argentina. Vamos a hablar de la identidad tirolera y de la identidad del tirolense. Bueno, a ver, Tirol, prácticamente de su nacimiento, fue forjando la identidad que incluso nosotros, al establecer el día de la imposición del nombre a Puerto Tirol, Tirol no se festeja el día que se funda, Tirol se festeja el día que se le pone el nombre, como un reconocimiento a las tres corrientes que conformaron lo que hoy es Tirol, a los pueblos originarios que estaban, a los correntinos, hacheros que cruzaban el río Paraná y ya estaban en los primeros obrajes, y a los inmigrantes de origen del Imperio Austrohúngaro, pero básicamente italianos, que llegaron a esta zona. Y creo que eso también es un mensaje, digamos, de cómo se fue conformando su identidad. Entonces, hubo una influencia muy fuerte también de la actividad taninera. Tirol se considera el hombre de Tirol, la mujer de Tirol, muy ligado a un pueblo taninero, porque Tirol tiene 130 años de que se le impuso el nombre y tiene 110 años de pueblo taninero, con esa fábrica funcionando permanentemente e incluso con parte de las calles, digamos, convergiendo hacia esa fábrica, que fue el motor industrial en su momento. Lo sigue siendo muy importante, pero hoy Tirol ya tiene una matriz industrial distinta, ya no solamente taninera, sino el parque industrial es lo que hoy va equilibrando, y para las nuevas generaciones son distintas las opciones. Pero la conformación de la sociedad fue influida por esas corrientes. Por lo tanto, no debe ser ninguna novedad que sea un chamamé
la música canción, digamos, que lo identifique. ¿Por qué? La presencia de la corriente inicial de los hacheros correntinos y posterior de los correntinos que venían a trabajar en los obrajes y en la actividad taninera, lo incorporaron. Don Heraclio Pérez, que escribe el chamamé de Puerto Tirol, vivió en Puerto Tirol, pero vino los 2 años a Tirol. Previamente había nacido en San Luis del Palmar, por lo tanto, Heraclio Pérez tirolero. Y escribe eso estando ya en Buenos Aires, trabajando en el puerto. Es decir, como recordar a su pueblo. Y hubo que ir incorporándole elementos para que esa identidad se fortalezca, habida cuenta de que la proximidad con Resistencia hace y seguramente hará, digamos, que en algún momento se confundan y se vayan uniendo. En cambio, si nosotros trabajamos muy fuertemente con elementos, la identidad, el tirolero va a seguir siendo tirolero aun cuando la proximidad geográfica los acerque. Entonces, en el año 1994 comenzamos a festejar el Día de la Imposición. En el año 94 definimos al chamamé como el himno, el chamamé de Puerto Tirol como el himno popular de la localidad, y se canta por ordenanza municipal después del himno nacional argentino en cada acto público, cualquiera sea la autoridad que lo visita. Y después fuimos buscando actores sociales y culturales que fueran teniendo preeminencia y que vayan consolidando su identidad. A tal punto que desde el municipio estimulamos que aparezcan los que escribían, que aparezcan los que pintaban, que aparezcan los que narraban, y en algunos casos, porque ya por motus propio habían estudiado, pero en otros casos generando talleres para que se animen, y desde el municipio después lo que hicimos fue editar sus trabajos para que lo conociera el resto de la comunidad. Pero fuimos más allá, fuimos a hurgar su historia, había trabajos de historiadores, caso concreto el profesor Encinas, que ya tenía como joven hombre del escautismo la visión de investigar. Bueno, se fue en la búsqueda del Fortín Cardoso, que es uno de los fortines de la línea inicial de Obligado, del general Obligado en la provincia del Chaco. De hecho, se sabía que en el ejido municipal de Tirol había restos, se lo ubicó. Nosotros lo que hicimos fue estimular que ese trabajo del profesor Encina además se conozca, que tome estado en las escuelas a través de un libro y de un texto adaptado con dibujantes que a través de la caricatura hicieron que los chicos se sientan estimulados. E hicimos también que cosas de tiroleros que se fueron incorporando con hombres y mujeres que ya venían trabajando tomaran cuerpo. El año 94 se hizo sacamos a la calle principal, cortamos la calle principal, y una entidad de personas, de lo que hoy se llamaría una organización no gubernamental, del arte, sacó a la calle todo esto que le estoy diciendo para que la gente lo conociera. Y así se hizo 2 o 3 años después, tuvo continuidad. Creo que ese fue el germen para que comenzaran las esculturas en la calle, para que cada aniversario del pueblo, en la Semana del Pueblo, se hicieran esculturas de madera y aparecieran los escultores, y que aparecieran los pintores, y que aparecieran quienes, con la intención desde el municipio de mejorar las paredes en las cuales nosotros escribíamos nuestras consignas políticas y quedaban de una campaña para la otra y afeaban a la ciudad, estimularlo a que se hicieran obras hechas por los vecinos para que no las dañaran. Y ahí aparece después Quique York, y hoy Tirol es un emblema, digamos, en lo que es arte público, en lo que es muralismo. Hoy somos la tercera ciudad mural del país, después de Godoy Cruz y de San Cosme. Y hay
hasta hace muy poco tiempo teníamos la primera escuela mural del país, es decir, pintada por fuera y por dentro con murales. Y se hace el encuentro latinoamericano de arte público. Hoy vienen muralistas mexicanos, que es la cuna del muralismo, mexicanos, salvadoreños, de Honduras, de toda Latinoamérica y naturalmente con los argentinos y con los chaqueños. Entonces creo que se fue conformando todo eso y bueno, después hubo, es decir, rescatar cosas icónicas, donde hoy la Casa de la Cultura era el almacén de la vieja empresa taninera, y se la rescató, a diferencia de la Casa de la Cultura, que fue un programa excepcional del gobierno de Néstor y de Cristina, que estimuló la creación de 200 casas de la cultura en el país en conmemoración de los 200 años de la patria. Nosotros nos presentamos y fuimos elegidos con la particularidad que es la única que no es una obra nueva, sino que el edificio que rescatamos tiene un subsuelo y por supuesto que se agrandó, se mejoró, pero se mantuvo gran parte de ello y posteriormente la propia empresa Unitan lo cedió al municipio y hoy eso es patrimonio público, es decir, es de todos. Entonces, estimulamos muy fuertemente el chamamé a través de la fiesta del chamamé y que vengan y que participen distintos hombres que son icónicos en el chamamé. No quisiera dar nombres para no olvidarme de nadie, pero desde Raúl Barbosa en adelante, hasta las nuevas generaciones, pasando por todos los géneros chamameseros. Y por otro lado, fueron surgiendo cosas propias, digamos. Hoy la orquesta rural musical del Cruce Viejo es reconocida en todo el país y nació en la ruralidad, en la escuela ubicada en el paraje rural Cruce Viejo, pero hoy ya tenemos la Escuela Municipal de Música, hay 300 pibes en la escuela y esperamos para el mes de enero del año que viene poder abrir la primera fábrica de acordeones chaqueños tiroleros, porque en un acuerdo con Renato Borghetti, que es uno de los chamameseros y músicos más importantes de Brasil, promovido por la presencia de Borges, otro gran chamamecero brasilero, en nuestro festival, que conocían lo que nosotros queríamos hacer y hacemos. Bueno, probablemente, Borghetti, ¿qué hizo? Él veía que a pesar de cómo se iba expandiendo la música que él hacía y el chamamé en el Río Grande do Sul, se iban terminando las fábricas de acordeón. Entonces armó una entidad que hace acordeones para regalárselo a los pibes que estudian acordeón. Nosotros acá queremos hacer algo parecido y creo que lo vamos a lograr. Digo esto para que se tome conciencia de que aún de un pueblito así chiquito se pueden hacer cosas. Y a eso hay que sumarle un valor agregado que tiene Tirol, del cual no hemos hablado, que es Santa Rita. Nosotros tenemos Santa Rita. Y Santa Rita es la expresión católica más importante de concentración de personas, de peregrinos, después de Itatí. Y estamos trabajando en el hermanamiento con Casia, de donde está el cuerpo de Santa Rita. Hemos viajado incluso, han venido ellos acá, porque pretendemos que desde esa unión se tome conciencia que el turismo religioso es otra de las alternativas. Se está trabajando fuertemente en eso y pretendemos también que, y esto es paradójico, nosotros nos hermanamos a través del chamamé con Campo Grande, que es la capital de Mato Grosso do Sul, donde a vuelta de ese hermanamiento chamamecero, en la cual fui a firmar con el prefecto, el intendente de allá, a una calle lindante con el Centro Cultural, no con la Casa de la Cultura, con el Centro Cultural de Puerto Tirol, se le puso nombre Campo Grande, en homenaje a la capital matogrossense do Sul. El año pasado le pusieron a la calle lindante al Centro Cultural del Chamamé en Campo Grande, Puerto Tirol. Y hace muy pocos días, hace 10 días, 15 días, el gobernador de la provincia estaba firmando
con el gobernador de Mato Grosso do Sul y con el intendente de Campo Grande un acuerdo que va a permitir potenciar el puerto de Barranquera. Y sabe que le dijeron, somos hermanos con el Chaco a través del puerto Tirol y de su chamamé. Entonces, porque nosotros creemos que la región guaranítica se tiene que unir. Nosotros lo hacemos a través de la música, que es transversal, supera todas las fronteras ideológicas, partidarias. Y después, así, los pueblos tienen que unirse. Después se unirán los gobiernos. Y yo creo que esto es lo que está sucediendo. Así que eso también es parte de la identidad tirolera. Tirol, a pesar de tener un origen ligado a la producción taninera, es la primera localidad que comenzó a trabajar con la generación de biomasa. Es decir, el desecho de la actividad taninera, que antes iba a otro, y en algunos casos, valga la redundancia, era desecho, hoy va a ser parte de la energía que le vamos a inyectar a la localidad, a la empresa, por supuesto, a la localidad, y esperemos poder incorporarlo al parque industrial. Hoy Tirol tiene una oferta educativa excepcional que forma parte de su identidad, y es la escuela técnica creada por este proceso, es la escuela técnica que más ha crecido. O sea, la fundamos, la hicimos, la creamos, ladrillo sobre ladrillo, y ya tenemos la cuarta camada de egresados. Atento a lo que nos piden las empresas instaladas en el parque industrial. Hoy la situación es distinta, es diferente, pero es bueno que se sepa que las cosas se pueden hacer, que no hay ninguna barrera, no hay ningún impedimento. Entonces yo me acuerdo en el año 86 cuando yo llegué, donde no había agua potable. Y el lugar donde estamos. Tirol es la única localidad de la provincia del Chaco que tiene el 80% de su población cubierto por sistema cloacal. Pero ¿sabe qué? Es la única localidad que tiene los dos barrios aborígenes cubiertos por sistema cloacal. Eso, además de fortalecer nuestra identidad y de ser un hecho reivindicatorio, naturalmente que si Carrillo lo viera, probablemente estaría contento. ¿Qué le podemos preguntar a Hugo Sacher de Tirol? Si nos cuenta a través del tiempo cómo fue evolucionando, y entonces tenemos que reconocer que el pueblo de Tirol, aparte de ser muy sensible, como nos acaba de decir, es un pueblo que razona y dice, este es el que me favoreció, voy a seguir sosteniéndolo en el cargo al cual él aspira. Y así es como hoy Hugo Sacher es diputado provincial. Pero yo quiero ir un poquito más atrás y quiero preguntarle cómo evolucionó eso. Cuénteme esos detalles que la gente quizás ha olvidado o que no conoce. Yo siempre me remito a una decisión que se adoptó en el año 2000. Ubicémonos, gobierno difícil, la Argentina complicada, que lamentablemente termina en el 2001 con lo que ya sabemos. Pero en ese momento yo estaba en el Senado de la Nación y el compañero Daniel Vallejo estaba a cargo de la Intendencia de Puerto Tirol, elegido por el voto popular. Y se hizo una convocatoria a través de un programa que andaba dando vueltas, de esos tantos programas chiquitos que hay en los ministerios. Bueno, pudo llegar uno a Tirol, promovimos su llegada, y se convocó a 80 dirigentes, políticos, sociales, religiosos, de desocupados también, deportivos, y se analizó las ventajas comparativas que tenía Tirol y cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades. Ese trabajo se llamó Todos por Puerto Tirol y esa es la base del crecimiento actual de Puerto Tirol. Se establecieron pilares y dentro de esos pilares proyectos. Uno de ellos era el Parque Industrial de Puerto Tirol. El espacio estaba creado, era un monte, sin duda. El espacio estaba creado y había que plantearse como políticas de Estado la posibilidad de desarrollar aprovechando las ventajas comparativas, que son muchas. Sobre Ruta 16, ruta que su extensión une Atlántico con Pacífico, a 15 kilómetros de la Ruta 11 que une Asunción del Paraguay con Capital,
a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Resistencia, a 1 hora del Aeropuerto de Corrientes, a 40 minutos del puerto de Barranqueras, a 60 minutos del puerto de Corrientes. Vaya si tenemos ventaja comparativa. Y a minutos de la Universidad Nacional del Nordeste en todas sus expresiones, tanto en Chaco como en Corrientes. Entonces, creo que esa ventaja comparativa nos animaron a resolver muchos problemas. Y solo faltaba el contexto. El contexto se dio a partir del 2004, cuando Néstor Kirchner toma una decisión política, probablemente una de las menos conocidas y de las más interesantes, que fue recuperar la educación técnica. Eso fue, para alguien que mira la política un poco más allá de las cuestiones del día a día, era una señal de decir, vamos a apostar a la industrialización del país y vamos a apostar también a generarle la mano de obra calificada que necesita. Comienza el trabajo en el Parque Industrial de Tirol, y esto yo lo reconozco, trabajo que también el propio gobernador de ese momento, en su última etapa, el gobernador Iquich, hoy mi colega en la legislatura, y que se potenció extraordinariamente con la llegada de Capitanich en diciembre del 2007 en adelante, hizo que el parque de Puerto Tirol sea el más grande, que incluida Unitan e incluida dos industrias que tuvieron que ir fuera del parque por las características de las mismas, generaron 1.700 puestos de trabajo para una localidad que en ese momento tenía 10.000 habitantes, hoy Tirol anda en 12.300, 12.500 habitantes, y que generó todo un cambio social. Y eso que yo le decía a la escuela técnica hizo que en el 2008 nos reuniéramos con los industriales ya instalados, más los que comenzaban a llegar a Tirol, definir el perfil de la escuela industrial que buscábamos. Obviamente se coincidió que el técnico electromecánico era lo más general, y esa escuela técnica nació en dos aulas de la vieja Escuela 167, de la parte vieja de la Escuela 167, y una parte cedimos los vestuarios del Centro Cultural para que allí hagan los talleres, etcétera, etcétera. Hoy, y precisamente por decisiones políticas, el edificio a los 3 años comenzó a construirse. Hoy la escuela no solamente tiene su edificio, tiene sus talleres, etcétera, etcétera, sino que sus jóvenes egresados trabajan, gracias a Dios, la mayoría de ellos en actividades derivadas de la industria. Muchos de ellos han accedido a la universidad, y para mi mayor satisfacción, siempre digo que cuando yo llegué a Tirol en el año 86 había nada más que 2 profesionales surgidos de Tirol en ese momento, y pero casi nula presencia de estudiantes surgidos de la educación secundaria de Tirol que perduraban en la universidad. Muchos intentaban, pero no todos perduraban. Hoy se ha invertido extremadamente y de forma positiva, digamos, eso que estaba planteando. Y en un momento Tirol llegó a tener, fue la localidad que cuando hacíamos el análisis, generación de empleo privado industrial comparado con generación de empleo público, Tirol tenía 2 por 1. 2 industriales por un público. El crecimiento del sistema educativo, hoy tenemos toda la cadena educativa, desde la inicial hasta la terciaria, y al mismo tiempo otra oferta que tiene que ser la culminación de estudios primarios y secundarios y aborígenes, a través de eso hizo que también creciera la presencia del empleo público. Es decir, hoy ese 2 a 1 ya no es tanto, pero sí debo decirle que sigue teniendo una matriz industrial muy fuerte. Y eso potenció la actividad formal e informal. Tuvimos mucho trabajo y el éxito de poder decir que las 3 obras
más importantes de infraestructura de la provincia del Chaco tuvieron obradores en Tirol, es decir, la autovía tuvo obrador en Tirol, posteriormente o previamente a ello la línea de 500 tuvo el obrador en Tirol y posteriormente la obra del gasoducto tuvo obrador en Tirol. Es decir, siempre hubo un movimiento que permitió que el empleo privado tenga una fuerte presencia. Hoy estamos con algunos problemas, se han cerrado 2 industrias, hay 400 trabajadores que quedaron en la calle, con los cuales tendremos que tener un trabajo muy especial y específico, porque son personas, la mayoría de ellos superiores a los 35 años, 40 años, que hay que brindarle una oportunidad distinta. Bueno, se está trabajando en eso, aspiro a que lo podamos llevar adelante, aspiro a que cambien las políticas públicas, fundamentalmente aquello de la apertura de las importaciones, pero creo que la base del desarrollo de Tirol está. El crecimiento lo obtuvimos, sin duda que crecimos, en todos los niveles crecimos. Hoy se está trabajando en el desarrollo, que es un concepto distinto. Sí, hay desarrollo cuando una persona puede realizarse en su localidad, y creo que hoy sí lo puede hacer. No exento de problemas, pero lo puede hacer. Y creo que en eso también juega otra cosa. En el año 2010 hicimos el análisis de lo que habíamos hecho en el 2000 y 2001. La diferencia fue que de aquellos 80 primeros participantes se transformaron en 1.600 integrantes de la sociedad que participaron en la elaboración de la continuidad del proyecto. Y lo lindo es que hoy usted va a la escuela 7 y todos los originales de todo el año que se trabajó están allí. Y a tal punto que la tapa tiene, y he hecho eso con profesionales de la Universidad Nacional del Nordeste, o sea, no desde la política partidaria, sino desde la perspectiva y de las posibilidades que nos daban. Y digo siempre que la tapa del trabajo, la mitad tiene un mensaje de desarrollo, y la otra mitad es una pintura que hizo un pibe que dibujó lo que él creía que tenía que ser el Tirol que él pensaba. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Nadie en su sano juicio que aspire a gobernar Tirol puede obviar de esos dos trabajos en su plataforma, de manera tal de que cada partido, cada movimiento político le va a poner su impronta. Pero la esencia, el corazón del proyecto está ahí y está hecho por la gente. Eso creo que también lo hace distinto a Tirol. Seguramente otras localidades lo harán, avanzarán en eso. Pero nosotros lo hicimos, y el orgullo lo hicimos con la gente de Tirol y con la universidad. Que en definitiva eso es lo que hay que lograr, esa conjunción. El transferencia de conocimiento de la universidad que se abra y la gente que entre. Y a nosotros nos pone muy contentos. Es decir, chicas que eran, sin que esto sea despectivo, tradicionales costureras, terminaron en la universidad recibiendo su título porque hicieron todo un trabajo donde a través de la cooperativización, no la y yo no critico eso, la cooperativización que conocemos, no, el trabajo cooperativo en formación, en análisis de costos, en análisis de ventas, en la creación de una marca propia. Hoy Tirol tiene su marca propia en tejido textil, se llama AP. Y se hizo de una manera distinta a la que nosotros pensábamos. Pero la diseñadora llegó y la mano de obra especializada estaba. Y hoy Tirol tiene jean propio con un nombre propio. Entonces, los pasos atrás que hoy estamos dando, y lo vamos a usar para saltar más fuerte después. Porque la dirigencia, que la que nos va sucediendo a nosotros, se va formando con ese concepto. Y eso yo creo que es un logro absolutamente tirolero y que va a obligar a quienes generan políticas públicas provinciales y nacionales a escucharlo. Bueno, hemos escuchado durante un ratito a Hugo Sacher desde su formación prácticamente, desde chico, de cuando empezó a ir a la escuela, cómo evolucionó, su motivo de haberse radicado en Tirol, y es importante el motivo porque
no fue porque le ofrecían un empleo bien remunerado, porque encontró riqueza material, porque encontró esa riqueza espiritual que lo sigue ligando hasta el día de hoy a Tirol, según nos ha relatado. ¿Y qué le podemos pedir a Hugo Sager ya sobre el cierre de este espacio? Que otra vez, en la próxima, nos cuente qué está haciendo como diputado provincial. Y ahí quizás tengamos algunas críticas que hacerle. No sé, vamos a ver qué nos cuenta, cómo lo vemos nosotros y qué nos cuenta él después. ¿Qué les parece?